SER Podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En el episodio de hoy, Manuela Carmena recuerda su infancia en la Gran Vía, los juegos con recortables y los veranos en San Sebastián. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre Todopoderoso que estás en los cielos, atiende mis súplicas. Haz que mis padres vayan a misa y recen todos los días. No les dejes caer en la tentación. Ellos son buenos, no quiero que vayan al infierno. Por favor, Señor, me portaré bien con mis hermanas y en el colegio, lo prometo. Yo la verdad es que rezaba muchísimo y pedía a Dios que mis padres se convirtieran. En fin, era un momento muy intenso, ¿no? Yo no se lo decía a ellos porque no me atrevía a decírselo, pero yo sí sufría con esa situación, ¿no? Esa niña religiosa dejó de creer unos años después, cuando se dio cuenta que en realidad no hablaba con Dios, sino consigo misma. Es Manuela Carmena, abogada laboralista, cofundó el despacho de Atocha, que sufrió un atentado ultraderechista en 1977 y se salvó por muy poco de morir junto a sus compañeros. Fue jueza durante 30 años, decana de todos los jueces de Madrid y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Fue alcaldesa de Madrid desde 2015 a 2019. Manuela fue una niña curiosa y valiente que quería ser escritora. Ayudaba en la camisería de su padre y disfrutaba con los recortables, los tebeos y las películas que se estrenaban en la Gran Vía. Es una historia para ser contada desde el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. El padre de Manuela Carmena se llamaba Carmelo y la madre era Matilde. Se conocieron trabajando en una tienda de tejidos. Ella de cajera, él de dependiente. Cuando se casaron, ella habría preferido seguir trabajando fuera de casa, pero el marido no quiso. Mi madre tenía una hermana que se llamaba como yo, le llamábamos la tía Manolita, ¿no? Mi madre. Y entonces esta señora estaba casada con un comerciante que se llamaba Bruno Peña, que tenía una tienda muy grande de camisería, ¿no? Y entonces entró mi padre a trabajar a esa tienda y mi madre era la cajera y allí se conocieron. El padre de Manuela hablaba con dificultad, tardaba en arrancar. Por eso admiraba la locuacidad verbal, algo que tienen tanto Manuela como su hermana la mayor. Mi madre siempre decía eso, siempre yo le veía muy guapo, pero como que le costaba hablar. Y sí, mi padre siempre le costó un poco hablar, ¿no? Es decir, era una persona, nosotros decíamos que hablaba por sus ojos. Tenía unos ojos muy negros, muy penetrantes y cuando te miraba era una mirada importante. Era una mirada casi como un destornillador, ¿no? Pero le costaba hablar. Era un hombre muy sensible y no tenía mucha facilidad de expresión. Nosotras no le veíamos mucho, eso es un poco lo típico de los padres de entonces, ¿no? Él venía a comer siempre, nosotras no comíamos en casa, comíamos en el colegio, porque como estaba muy lejos el colegio, comíamos en el colegio y le veíamos por la mañana que nos llevaba al colegio. Y luego por la noche pues le veíamos también muy poco, ¿no? Porque ya casi cuando venía él nos íbamos a acostar y sí, a veces cenábamos con él, pero le veíamos poco, ¿no? El padre de Manuela Carmena abrió una tienda en la Gran Vía madrileña, al lado de la Casa del Libro, y le puso su nombre, Camisería Carmelo. Era muy emprendedor y enseguida se dio cuenta de que había que hacer confección a medida. Hubo una temporada que ganó mucho dinero vendiendo prendas de ante. Cuando él tenía ocasión de hablar con nosotras, pues siempre de alguna manera nos transmitía lo importante que era el trabajo. Yo creo que él se sentía satisfecho, sacábamos razonablemente buenas notas en el colegio, ¿no? Unas mejores que otras, ¿no? Y yo sí que había que enseñarle las notas, entonces las tenían que firmar, ¿no? Los padres, el padre, no la madre, tenía que firmar el padre.
Uno de los libros de cabecera del padre de Manuela Carmena se llamaba Hace falta un muchacho, que proclamaba la cultura del esfuerzo como vía para el ascenso social. Nos hablaba mucho de una anécdota que se contaba en el libro, que decía un poco que alguien, no sé qué, le decía a un caballo que por qué te brilla tanto el pelo, ¿no? Y entonces él decía, me brilla del sudor del trabajo, ¿no? Mi padre era un enamorado de la concepción del ascenso, del ascenso social a través del trabajo, ¿no? Yo siempre digo que en casa lo que más se odiaba era que alguien fuera vago. El ser vago era lo peor. Es decir, lo demás, yo creo que... Y luego la prueba es que cuando yo tomo una posición de izquierdas y mi padre sabe que estoy en el Partido Comunista y todas estas cosas, yo creo que sabiendo que yo trabajo mucho, sabiendo que tengo la carrera de Derecho, que estoy ejerciendo de abogado, se quedan tranquilos porque no somos vagos. Yo creo que el trabajo era como el emblema esencial de mi familia, ¿no? Hola, Eusebia. Hola, ¿qué tal? ¿Que pronto venís? Sí, hoy hemos conseguido salir de casa con tiempo, para variar. ¿Y tú, Manoli? No me dices nada. Hola, tía. ¿Dónde está papá? Aquí, hija. ¿Qué, te quedas con nosotros en la tienda? Solo un rato, que vamos a ir al cine. Ah, ¡qué bien! ¿Y qué vais a ver? Vamos a ver Salomé. Sale Rita Hayworth. ¡Ay, qué bien! Es guapísima, es artista. Ya me contarás luego qué tal, Manoli. Después vamos a merendar. ¿A que sí, mamá? ¿No te quieres venir con nosotras, Eusebia? Uy, no puedo. Tengo mucho lío por aquí. ¿Qué tal ha ido la mañana? Mucha gente al mediodía, pero el resto ha estado bastante tranquilo. Te he echado de menos, Manoli. Han venido unos cuantos franceses. En Semana Santa vendrá a echarnos una mano, que siempre hay muchos turistas, ¿verdad, Manoli? Sí, cada vez sé decir más cosas. Bonjour. Bonjour. Un moment, s'il vous plaît. Vamos, Manoli, ayúdame con el señor. Pero me tengo que ir al cine. Tienes tiempo de sobra. Anda, será un momento. Vale. La niñez de Manuela Carmena está ligada a la Gran Vía madrileña. La calle se terminó de construir hace casi un siglo, unía este y oeste de la ciudad y se diseñó como área de ocio y comercio. En ella se instalaron en 1924 los almacenes Madrid-París, los primeros grandes almacenes de la ciudad y uno de los primeros sitios con escaleras mecánicas. Se abrieron tiendas de lujo, casinos, grandes salas de cine y cafeterías a la americana. Durante la Guerra Civil, la calle se llamó Avenida de Rusia, por el apoyo de la Unión Soviética a la República Española. También fue conocida como Avenida de los Obuses, por la cantidad de proyectiles que impactaban en sus edificios. El franquismo la bautizó como Avenida de José Antonio, en honor al fundador de la Falange, y el Ayuntamiento Democrático de Tierno Galván le puso por nombre Gran Vía. En los años 40 y 50, cuando Manuela Carmena era niña, la Gran Vía era un destino habitual para la población madrileña de muchos barrios, que acudía hasta allí los sábados a ver películas de estreno, merendar en las cafeterías o pasear y ver escaparates. Eso hacía la familia de Manuela los sábados. La mayoría de esas salas de cine y cafeterías han ido desapareciendo y ahora la Gran Vía es una sucesión de macrotiendas de ropa y restaurantes de comida rápida. Mi padre tenía varias tiendas, pero la de la Gran Vía, que es donde ahora es precisamente la tienda del Real Madrid, era la tienda de mi padre. Era Camiserías Carmelo primero y después Confecciones Carmelo, porque él era una persona muy, muy inteligente, muy lúcida y se dio cuenta que además de vender camisas, podía vender confección, ¿no? Y empezó a hacer vestidos y jerseys y bueno, vendíamos un poco de todo. Y mi niñez está siempre relacionada con la tienda, ¿no? Nosotros vivíamos en la dehesa de la Villa, que entonces era vivir lejos, ¿no? Mi padre tenía coche y entonces veníamos al centro y los sábados y mi padre nos dejaba a mi madre, a mi hermana la del medio y a mí y nos íbamos al cine, siempre todos los sábados a la Gran Vía y a merendar. Y luego volvíamos a la tienda. Es decir, que para mí esto era, donde estamos ahora, ha sido el corazón de mi infancia. ¿Qué pasaba? Pues luego, por ejemplo, llegaba la Semana Santa, pues veníamos a ver desde el escaparate
las procesiones, ¿no? Es decir, que era un poco un escaparate. Y luego sí, en verano, ya cuando teníamos 14 o 15 años, pues como íbamos a un colegio francés y hablábamos francés, a mi padre le gustaba mucho que viniéramos a estar en la tienda para ayudar, sobre todo cuando venían franceses. Aquellos años había un comercio muy importante de franceses, les gustaba mucho cosas que se hacían en España de cuero y de artesanía y había muchos franceses y la verdad es que pues la gente en la tienda, los empleados de mi padre y mis tías que estaban allí no sabían francés, ¿no? Entonces pues nos pedían a nosotras, a niñas adolescentes, que echáramos una mano y yo siempre digo que a mí me vino muy bien porque me hizo perder la vergüenza, ¿no? El oficio del padre, cortador de camisas, fue herencia de su madre, la abuela de Manuela Carmena. Murió cuando yo era un bebé, entonces yo no la recuerdo, ¿no? Pero sí debía ser una mujer con un gran espíritu emprendedor, ¿no? Y por lo que fuera, a mi abuelo paterno, él tenía bastante dificultad para trabajar en el campo, no sé si porque tenía reuma, le costaba, ¿no? Entonces la abuela, para ayudar a la familia, puso una tienda, ¿no? Y puso una tienda de los pueblos, de esos que se vendía de todo, ¿no? Pero ella, que era muy, muy emprendedora, pues aprendió a hacer camisas para los jornaleros, ¿no? Y bueno, pues vendía. Y yo creo que, yo no la conocí, pero me parece que había unos genes muy importantes de emprendedora en mi abuela María. Carmelo Carmena, el padre de Manuela, era de Añover de Tajo, en Toledo. No quería quedarse en el pueblo y ser jornalero como su padre. A la familia le dio miedo que se fuera lejos y primero le mandaron con unos parientes que tenían una bodega en Talavera de la Reina. Estuvo un tiempo, no le gustaba, y se fue a Madrid, a La Aventura. Allí entró a trabajar de mozo en una tienda de cortinas. Se le ocurrió que debía aprender más y entró en una escuela para seguir estudiando. Se hizo cortador de camisas y entró a trabajar en una tienda. Allí conoció a la que sería su mujer. Estuvieron en Talavera, mi padre tenían unos parientes que tenían una taberna en Talavera. Entonces él estuvo, pues como estaban los chavales ayudándome, supongo, en la taberna, pero enseguida él quiso venirse a Madrid. Y se vino a Madrid y empezó a trabajar en una tienda de tapicería, de cortinas y de todas estas cosas, ¿no? Y luego ya pues él fue a clase, entró en no sé qué academia para aprender el oficio de cortador de camisas. Los abuelos maternos de Carmena eran emigrantes que llegaron desde Palencia a Madrid a buscarse un futuro. En la capital, un tío suyo le enseñó el oficio y lo pusieron de pastelero. Abrieron una pastelería en la Puerta de Toledo, llamada La Fuentecilla. La pastelería estaba al lado de la iglesia de la Paloma, donde acudían las mujeres que habían tenido un hijo para ofrecérselo a la Virgen y purificarse. El abuelo de Carmena era un buen negociante. Mi abuelo era de Palencia y entonces pues se había quedado huérfano y vinieron a Madrid a vivir con unos tíos, pero él era huérfano y no sé, se hizo pastelero. Y mi abuela habían nacido todos, mis bisabuelos. Mi bisabuelo era jefe de barreras del tren en Montoro. Y entonces tuvo, me parece que fueron 9 hijas y un hijo, ¿no? Y una de esas hijas era mi abuela Raimunda, ¿no? Y ella pues nada, se casó con el pastelero y era pastelera también. La pastelería estaba al lado de la iglesia de la Paloma, donde acudían las mujeres que habían tenido un hijo para ofrecérselo a la Virgen y purificarse. El abuelo de Carmena era un buen negociante. La pastelería le fue muy bien.
Tenían colas de gente esperando para comprar. Iban las mujeres a la purificación, que era una cosa que se hacía a los 40 días de haber tenido un niño. Las mujeres, según la iglesia, se purificaban. Bueno, cosas de estas tremendas, pero sí eran, ¿no? Y la verdad, iban a la iglesia y luego pues entraban a la pastelería de mis abuelos y se tomaban allí un pastel y no sé si una copita de Jerez, eso ya no lo sé. Sin duda les iba muy bien porque repartían muchísimos bollos por todos los sitios y luego, por lo que a mí me cuentan, también hacían asaos de la gente, es decir, esa cosa de llevar los corderos y los pollos que hacías antes, pues también les debía ir bien, debieron ganar bastante dinero. La prueba es que cuando muere mi abuelo y al final mi abuela decide quitar la pastelería, pues ella tiene ahorros suficientes como para hacer una casa muy importante entonces en el barrio de la Dehesa de la Villa. Yo creo que sí, que les fue económicamente bien. Por el principio, Manuela Carmena, Cadena SER. La madre de Manuela Carmena se llamaba Matilde Castrillo. Manuela fue su última hija, la tuvo con 42 años. Era una persona inquieta, muy creativa, y luchaba por no hacer lo mismo todos los días. La abuela materna de Manuela Carmena tuvo 11 hijos y solo le vivieron 2. La primera, Manolita, que fue de quien heredó el nombre Manuela, y la última, Matilde, la madre de Manuela. Matilde nació en 1902. La mimaron mucho porque tenía 12 años menos que la mayor y decidieron llevarla a una escuela francesa. Una tía suya, sombrerera, se la llevaba a París a los desfiles para copiar patrones y venderlos en Madrid a actrices famosas. Ella era enormemente lectora, le gustaba muchísimo leer, yo creo que era una mujer también muy inteligente. Ella alguna vez nos dijo que le hubiera gustado seguir en la tienda, le gustaba la tienda, pero que mi padre no quiso, porque le parecía que ella debía estar en casa, ¿no? Entonces yo creo que ella era curiosa, era emprendedora también, y el emprendimiento de ella se traslucía sobre todo pues en la cocina, ¿no? Era una mujer que le encantaba hacer platos diferentes y siempre con una presentación muy bonita. Se levantaba por la mañana, la primera de todos, despertaba a las muchachas, entonces nosotros teníamos 2 muchachas, cosas que en aquellos años era algo relativamente habitual en familias con una cierta comodidad económica, ¿no? Buenos días. ¿Hora de levantarse? Un ratito más. Por favor, mamá. Venga, Manoli, tus hermanas ya están en marcha. Tengo mucho sueño. La pereza es la madre de todos los vicios. Siempre os lo digo. Venga, a levantarse. ¿Dónde está mi uniforme? Te lo he dejado en la silla. Uy, qué sucio está el sombrero. Da igual. Nadie lo lleva. Bueno, pero no lo puedes llevar así. Luego le paso el cepillo. Mamá, ¿hoy que es viernes? ¿Me compras un recortable? Ya tenéis muchos recortables, Manoli. No necesitáis más. Pero es que estamos haciendo un reino. Necesitamos más gente. Puede ser un reino pequeñito. Ven, anda, que te hago las trenzas. ¡Au! ¡Cuidado! No te muevas y te tirará menos. Tienes aquí un buen enredón. Por favor, mamá. Me haría mucha ilusión un recortable. Ay, ya veremos. Ahora hay que salir rapidito, que no vas a llegar al colegio. Nos despertaba a nosotras, siempre nos despertaba a nosotras diciendo que decía siempre, la pereza es la madre de todos los vicios, nos decía eso, la recordamos perfectamente, ¿no? Y nos hacía las trenzas, nos preparaba para el colegio y hacía muchas cosas por la mañana. Pero por la tarde ella se quitaba la bata, por la mañana tenía una bata de flores, negra así con unas flores muy bonitas, y luego se quitaba la bata y entonces lo que hacía es que se sentaba a leer el ABC. El ABC nos lo traían a casa todos los días y entonces ella se leía el ABC con muchísima atención, desde que era joven hasta luego ya siendo mayor.
cuando ella ya es mayor y tiene pues 70 años y todas estamos ya trabajando, estamos fuera de casa con hijos y fuera y trabajando, ella tiene un libro en el que apunta todas las cosas que no entiende, sobre todo los nombres, las abreviaturas de los nombres, ¿no? Y ella, por ejemplo, pues la OECD, y cuando íbamos nosotros decía, dime qué es esto, ¿no? Es decir, que ella era una persona con una inmensa curiosidad por todo, ¿no? Luego le gustaba muchísimo leer, tenía muchísimos libros. Y la verdad es que yo los heredé todos, porque me leía a Palacio Valdés, todos Blasco Ibáñez. Ella tenía los libros de aquellas colecciones que eran como por fascículos, ¿no? El padre de Manuela Carmena tenía 2 hermanas, Eusebia y Lute, por Eleuteria, porque en su pueblo ponían el nombre del santo del día en que nacías. Las 2 se quedaron solteras y fueron muy importantes en la familia. Ellas siempre comían lo mismo. Cuando se fueron a vivir a Madrid tras la guerra, solo habían comido garbanzos, que era lo que se cultivaba en el pueblo. Garbanzos que solo llevaban carne una vez al año, en la fiesta de San Bartolomé, cuando se mataba una gallina. En Madrid, Eusebia comenzó a comer lentejas. Era una mujer muy inteligente, encargada de llevar una de las tiendas de su hermano. Sí, era estupenda. La tía Eusebia era una mujer muy inteligente y yo creo que había tenido una desgracia que en aquellos entonces era importante, pues le habían torcido un poco las piernas de niña y tenía las piernas un poco feas, ¿no? Pero bueno, no sé, no la importaba. Entonces ella era la que estaba ahí, dirigía realmente la tienda de Gran Vía, ¿no? Era el espíritu de la tienda y era una mujer enormemente observadora. Manuela recuerda a su tía Eusebia como una narradora maravillosa. Les contaba que cuando su madre, la abuela de Carmena, tenía la tienda, venían los pobres que vivían en las cuevas para comprar el suero que quedaba del queso. Y de las cosas que yo recuerdo disfrutar mucho con ella es cuando en las comidas de la familia nos contaba anécdotas de la tienda, clientas que venían, que decían, y lo hacía tan seductor la narración que nos quedábamos todos un poco siempre pues prendidas de lo que ella nos decía. Atención, Washington, atención. Aquí jefe servicio seguridad en Detroit. Una descarga luminosa potente ha destruido el observatorio de control espacial. Era una descarga que venía del espacio. Diego Valor fue un serial radiofónico emitido por la cadena SER de 1953 a 1958. Fueron más de 1000 capítulos que contaban las aventuras futuristas de un piloto espacial, Diego Valor, que acompañado por sus ayudantes tenía que enfrentarse a las fuerzas del mal para salvar la Tierra de invasiones marcianas. La primera temporada fue una adaptación de un TVO inglés, Dunder, piloto del futuro, que fue también un serial radiofónico de Radio Luxemburgo. En España se le encargó traducir aquellos guiones a un coronel de brigada de infantería, Enrique Harnés, apodado Harber, por su experiencia en el servicio de publicaciones del ejército. Acabó escribiendo historias originales para las temporadas siguientes y convirtiéndose en guionista. Diego Valor estaba patrocinado en la radio por el chocolate Svilka. Más tarde, el serial se adaptó a TVO y a una obra de teatro. Generó todo un merchandising de juguetes galácticos, cromos, relojes, disfraces y cromos. Se hizo también una serie de televisión, una de las primeras producidas por la televisión española. No queda rastro de sus 22 capítulos. Me acuerdo que me fascinaba, ¿no? Nosotros cuando veníamos al colegio estaba una serie que era la de Diego Valor. Y Diego Valor nos gustaba muchísimo, también a mi hermana y a mí, y llegábamos y mientras que nos comíamos la merienda, hubiera bocadillo de chorizo o no, pues escuchábamos Diego Valor y todas las aventuras, ¿no?
Y luego ya pues había que ponerse a estudiar, ¿no? Y entonces estaban las novelas más para los mayores, pero yo me quedaba a escucharlas y escuchaba a Mar Rosa, que duró durante muchísimos años y me parecía una preciosidad. Y me acuerdo que mi madre me decía, oye, pero no vienes a estudiar y tal. Sí, yo estudiaba, pero escuchaba a Ana Rosa también. Manuela Carmena es la menor de 3 hermanas, con la mayor se lleva 10 años y con la segunda 3. La mayor fue a un colegio laico, empezó justo después de acabada la guerra. En los inicios de la posguerra, el catolicismo no se había asentado como lo haría un tiempo después, y su hermana iba a un colegio pequeño que montaron unas profesoras republicanas. Unos años después, el padre de Manuela se dio cuenta de que eso no iba a tener futuro, porque se estaba consolidando el nacionalcatolicismo, y decidieron que las 2 hijas pequeñas fueran a un colegio de monjas. Los padres de Carmena no eran creyentes, pero veían evidente que la familia tenía que ajustarse a la moral que se imponía y ser más convencional. La madre sabía francés y por eso eligieron el colegio de unas monjas francesas, las Damas Negras. Pues debajo de nosotros viven 2 maestras que son maestras, bueno, pues progresistas y muy de izquierdas, ¿no? Y ellas tienen una hija que se hace muy amiga de mi hermana la mayor y no sé por qué las 2 deciden ir a un colegio laico que estaba en aquel momento, bueno, pues tenía como mucho prestigio porque las 2 profesoras eran 2 profesoras muy interesantes y era un colegio pues que es muy particular al que fue mi hermana, ¿no? Se ve lo que está pasando, ¿no? Es decir, las dificultades que se están teniendo, estamos hablando, pues, yo nazco en el 44, pues ponte que es el 51, 52, y yo creo que mi padre ve que las cosas están cambiando y que es mejor que vayamos a un colegio religioso, y aunque ellos no son religiosos, pues eligen uno en el que se hable francés. Yo creo que fue una situación que a mí me afectó muchísimo en mi vida porque yo tenía una contradicción extraordinaria, ¿no? Yo vivía un ambiente religioso en el colegio en el que las monjas nos preguntaban además si recomendaban rezar el rosario en familia y todo ese tipo de cosas, y en mi casa no había ninguna práctica religiosa, mis padres no iban a misa, ¿no? Entonces eso era una cuestión de que a mí me preocupaba muchísimo porque además yo pensaba que, no sé, que mis padres iban a condenar, ¿no? Me tenía muy preocupada y... El franquismo controlaba los libros que se publicaban y los que ya existían. Se purgaron las bibliotecas públicas y se hicieron quemas de libros. El sexo y la política concentraron los esfuerzos de los censores, un oficio que desempeñaron escritores conocidos como Camilo José Cela. En el índice de libros prohibidos se incluyeron obras maestras de la literatura y del pensamiento científico español y universal, desde el siglo XV hasta el XX. La lista de libros censurados es interminable. La Celestina, Poesías completas de Machado, Guerra y paz de Tolstoy o Crimen y castigo de Dostoyevsky. También La casa de Bernarda Alba de Lorca o El extranjero de Camus. A Manuela le encantaba El conde de Montecristo, un libro que le había regalado su madre, pero el cura del colegio le dijo que ese libro estaba prohibido. Me compró en una colección, que era la colección Pulga, que tenía mucho éxito entonces, que era pequeñita, pero en el colegio me dijeron que estaba en el índice y que la tenía que quemar, ¿no? Y yo me creaba una tensión tremenda, porque ¿cómo le digo yo a mi madre que el libro que me ha regalado lo tengo que quemar, ¿no? El conde de Montecristo. Estaba en el índice. Y entonces el cura de ahí del colegio me dijo que ese libro lo tenía que quemar. Y yo dije, madre mía, ¿y dónde lo quemo? ¿Y cómo se lo digo a mi madre? Y entonces sí me acuerdo que en mi casa teníamos calefacción individual y la caldera tenía una puertecita que era pequeña, pero afortunadamente pues el libro era una edición Pulga y yo lo quemé. Claro, no le dije nada a mi madre, pero en el momento que estaba distraída abrí la puertecita y lo quemé. En el colegio se debía obediencia a la Iglesia católica. Manuela vivía una dualidad enorme. Ella era una niña muy religiosa que hablaba mucho con Dios y en su casa no veía lo mismo. Rezaba muchísimo, unos rosarios enormes para que se convirtieran sus padres. Todos los viernes al llegar a casa había bocadillo de chorizo de merienda
Y Manuela sabía que su familia no tenía bula para poder comer carne los viernes, y había oído que otras familias sí la tenían. Buscó una manera de resolverlo. Me creaba un drama, ¿no? Yo decía que no haya chorizo, pero efectivamente pues había chorizo. Y entonces yo no sabía qué hacer porque el chorizo me lo tenía que tomar. Además eran unos bocadillos que nos hacía mi madre de un pan muy rico, que entonces se llamaba pan bombón, que era un pan muy aplastadito, con poca miga, estaban buenísimos, ¿no? Y entonces pues yo dije, bueno, pues cómo se consigue, yo oía cómo se conseguía la bula esta, y entonces pues un día me presenté en la parroquia, era una niña muy pequeña, debía tener 11 o 12 años nada más, y me presenté en la parroquia, pedí hablar con el cura párroco y le expliqué el problema. Entonces él me dijo, si tienes una peseta, con que me des una peseta te doy una bula. Yo le di la peseta, me dio la bula, y yo tuve que esconder la bula porque no quería que me la vieran mis padres, ¿no? Porque no quería que se enfadaran, ¿no? Por el principio, Manuela Carmena, Cadena SER. Los hombres contarán su historia durante siglos. Muy bien, pues esta ha sido la película Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille. ¿Sabéis en qué año se hizo? ¿No? En 1949. Vosotras erais muy pequeñas. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? ¿Manoli? ¿Por qué tenía tanta fuerza Sansón en su pelo? Era un regalo de Dios. Y después de que se lo corte Dalila y le vuelva a crecer, significa que Dios le está dando una segunda oportunidad. Y por eso no se quiere casar con Dalila. Él quiere defender a su pueblo. Eso es, Manoli, muy bien. Él se da cuenta de que tiene que servir a Dios y vengar a su pueblo, el pueblo hebreo. Pero no entiendo. ¿Por qué le corta el pelo Dalila a Sansón si estaba enamorada de él? Porque estaba cegada por el odio y el rencor. Su padre había sido asesinado y ella le echaba la culpa a Sansón. Veo que te ha gustado, ¿no, Manoli? Sí, mucho, aunque es muy triste. Al final mueren todos. Eso es verdad. Es un final trágico que habla del sacrificio y de poner a los demás por encima de tus deseos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Las monjas francesas tenían interés por el pensamiento libre y el intercambio de ideas. Ellas le enseñaron a Manuela Carmena a ser valiente y la ayudaron a pensar, en especial en las clases de filosofía. Con ellas entendió el verdadero significado de la palabra igualdad. Y luego lo que yo recuerdo como una maravilla fue que las monjas decidieron que debíamos tener una vez, no sé si era una vez a la semana o una vez al mes, no sé, teníamos cineforum, ¿no? Y entonces nos ponían una película y venía un señor, que yo recuerdo así bajito y gordito, y él nos decía que debíamos comentar la película, ¿no? Entonces siempre decía, a ver, ¿quién se atreve a tomar la palabra, ¿no? Y yo recuerdo que ahí fue la primera vez que yo me atreví a tomar la palabra y hablar en público, ¿no? Porque necesitaba decir algo, ¿sabes? ¿Por qué empecé a aprender a hablar? ¿Por qué empecé yo a hablar en público? Porque necesitaba expresarme, ¿no? Yo por lo menos el recuerdo que tengo es que las monjas nuestras casi recurrían a profesoras seglares. No, ninguna monja me dio ninguna clase. Las que daban las clases eran profesoras seglares, ¿no? Y tengo recuerdo de algunas profesoras fantásticas de literatura, de filosofía, de matemáticas. Eran todas mujeres, pero muy interesantes, ¿no? Y en concreto, pues la profesora de matemáticas, Rosinta Camacho, era extraordinaria. Y bueno, y la de filosofía, no sé, no teníamos un ambiente en ese sentido cerrado, ¿no? Cuando el abuelo materno murió, la abuela no se vio con fuerzas para llevar sola la pastelería. La alquiló y con el dinero que le dieron se compró una casa con 3 pisos en un barrio al norte de Madrid. Ella se fue a vivir al Principal y los demás los alquiló. Como le gustaba mucho el campo, hizo un jardín con un palomar y un lavadero. Esa fue la casa en la que se crió Manuela Carmena. Y era, ya te digo, pues una casa con un jardín muy bonito,
en el que teníamos además gallinero y había un invernadero muy bonito, no sé, había un surtidor precioso y bueno, no sé, era una casa bonita, ¿no? Pero era curioso porque la casa tenía 3 pisos, los caseros vivíamos en el piso de arriba y en los demás estaban alquilados. Y nosotros solamente los caseros teníamos derecho al jardín, a la terraza, a todas las cosas bonitas que había allí. Claro, nosotros ahí teníamos como una norma muy diferente, ¿no? Yo veía que los niños de los pisos que estaban alquilados jugaban en la calle y nosotros no jugábamos nunca en la calle, jugábamos en el jardín, porque éramos los únicos que teníamos derecho a ir al jardín o en casa, ¿no? Es decir, que nosotros no teníamos amigos en el barrio ni primos cercanos, ¿no? Jugábamos mucho, nosotras 2 solas, mi hermana Ana y yo, pues jugábamos muchísimo las 2 juntas y durante muchísimo tiempo y a muchísimo, bueno, teníamos un rollo estupendo las 2. Pues mira, nosotros jugábamos sobre todo muchísimo con los recortables. Entonces nosotros habíamos hecho, Ana, claro, era 3 años mayor que yo y dibujaba muy bien, y entonces pues habíamos hecho un pueblo enorme que además extendíamos por toda una habitación en la que nosotros dormíamos, que era muy grande y nos daba para hacer 3 calles casi, ¿no? Y entonces a lo largo de la calle teníamos casas y en esas casas vivían muñecas recortables, teníamos un pueblo. Y las normales tenían un tamaño pues aproximadamente de unos 10 o 12 centímetros, ¿no? Pero había gente que nos había regalado algunas grandes, ¿no? Que tenían 20 o 25 centímetros. Y como no sabíamos qué hacer con ellas, decidimos que eran los reyes. Y los reyes de esa ciudad eran muy grandes y eran mucho más bonitos porque eran en papel más duro y tal, y eso eran los reyes. Y los demás pues eran la gente. Y ahí, pues, por ejemplo, me acuerdo que, no sé si yo creo que a Ana se le ocurrió, pues para hacer los curas y eso, pues hacíamos unos apaños, les poníamos una sotana en papel de charol negro y les poníamos, bueno, no sé, lo montábamos estupendamente. La verdad es que en una obra de mi casa, yo no sé qué hice, que perdimos toda aquella caja de recortables, pero lo lamenté muchísimo porque era una preciosidad. Manuela se tenía por fea. Su hermana Ana, la mediana, era muy guapa. Decían que se parecía a la actriz y bailarina Leslie Caron. En las navidades del colegio ella hacía de virgen y a Manuela le tocaba ser una pastora de 3ª fila. Bueno, ella era y sigue siendo guapísima, es decir, mis 2 hermanas son mucho más guapas que yo, las 2, pero Ana además era pues una niña que estaba muy de moda, los ojos muy bonitos y era la que hacía todos los papeles, pues ya digo, cuando había un nacimiento era la Virgen, cuando había pues era la protagonista, siempre, pero nos llevábamos muy bien las 2, pero yo notaba la gran diferencia que había entre ella y yo en la medida de que ella era la guapa y yo la fea. Manuela decidió que si su hermana era la guapa, ella iba a ser la valiente. De esas cosas que dices, ¿cómo es posible que uno, siendo tan pequeño, tenga tanta lucidez, ¿no? Pero necesitas destacar en algo, ¿no? Y yo me di cuenta de eso, que mi hermana era muy miedosa y yo decidí ser la valiente. Y es verdad, todo el mundo decía, hay que ver, pues esta, mira, la pequeña no le dan miedo los perros y la mayor el miedo que le dan los perros. Bueno, tonterías, pero que adoptas un papel, ¿no? Yo creo que tenía amigas un poco, tengo la sensación de como que les subyugaba un poco con todas las cosas que se me ocurrían. Siempre tengo algunas cartas y algunas cosas de aquella época, ¿no? Y siempre me parece que de alguna manera, sí, era algo, atraía un poco a un grupo siempre de amigas y eso. Manuela Carmena tenía un miedo terrible a la muerte desde muy pequeña.
desde el día en que su madre le dijo que todos tenemos que morir. De entonces le viene su carácter optimista y disfrutador de la vida. Sí, en aquellos años, la costumbre de Madrid era que cuando había un muerto en una casa, se cerraba una hoja del portal y dentro del portal se ponía una mesita con una bandeja para que la gente dejara sus tarjetas dando el pésame, ¿no? Y entonces la primera vez que yo veo un portal cerrado, pregunto a mi madre que por qué, ¿no? Porque me extraña, ¿no? Entonces mi madre dice que hay un muerto y entonces yo me sorprendo un poco y la pregunto que si todos nos tenemos que morir. Entonces mi madre dice que sí y yo la insisto mucho porque a mí me parece que es una noticia dramática. Cuando yo me entero que me tengo que morir, me parece horrible. Le digo, pero yo también. Y ella dice que sí, que yo también. Y luego durante muchas noches yo tengo miedo a morirme. Cuando la guerra civil empezó, Manuela Carmena no había nacido. Entre los papeles de su padre encontró un diario de la tienda donde anotaba ingresos y pedidos y ventas. Y un día estaba anotado: empieza la guerra civil. Sí, eso me impresionó mucho viendo papeles de mi padre y supongo que lo empezó después, lo escribió después porque está en el 18 de julio, ¿no? Entonces yo creo que a mí me contaron que la tienda siguió abierta, pero que les obligaban a vender determinadas cosas, ¿no? No sé muy bien. Lo que sí que es verdad es que antes del 18 de julio mi padre hacía como un resumen de los ingresos del día, ¿no? Y es verdad que después hay unas hojas en blanco y probablemente después él escribió hoy empezó la guerra civil, ¿no? El 18 de julio, pero me imagino que lo escribió después, ¿no? Ellos tuvieron que dejar la dehesa de la villa porque era el frente, era absolutamente frente y porque además el gobierno, ocupó la casa y obligó a desalojarla, ¿no? Porque me imagino que el ejército republicano la ocupó porque era un lugar muy bueno, claro, es la dehesa de la villa. Es decir, yo cuando soy muy niña y voy con mi padre a pasear por la dehesa de la villa, vemos lo que son las trincheras, ¿no? Yo no lo entendía, lo que eran esos agujeros lineales que había en lo que ahora es los jardines de la dehesa de la villa, ¿no? El barrio donde vivía la familia de Manuela, la dehesa de la villa, en el noroeste de Madrid, toma el nombre de un parque que sigue manteniéndose como bosque. Fue un lugar estratégico en la defensa de Madrid durante la Guerra Civil. La familia tuvo que dejar su casa en la dehesa de la villa y alquilar un piso donde el padre tenía su primera camisería, cerca de la Puerta del Sol. Allí se fueron a vivir todos, abuelos paternos, abuela materna y las tías. De las niñas solo había nacido la hermana mayor de Manuela. Allí pasaron toda la guerra. Entonces el ejército republicano ocupó la casa de la dehesa de la villa, luego se lo encontraron, me decían, muy destrozados y no sé qué, y entonces tuvieron que alquilar un piso en el centro de Madrid, porque, les echaron, no es que no pudieran seguir viviendo allí. En la dehesa de la villa se pueden ver hoy día los restos de búnkeres, refugios y trincheras de la guerra. Y mi padre me explicó que eso era por la guerra, ¿no? Y entonces a mí me costó mucho entender cómo se hacían las guerras, ¿no? Porque no entendía, de verdad, hasta ser, darme cuenta cómo se hacían las guerras, ¿no? Cómo se enfrentaban unos a otros, ¿no? En general, mi madre sí le gustaba hablar un poco de aquella época. A mi padre no. A mi padre no le gustaba nada No le gustaba nada a mi padre hablar de la guerra. No sé por qué, nunca le gustaba hablar nada. Mi madre sí nos contaba pues que mi padre él debió escabullirse bien para no ir al frente, creo, y creo que estaba en alguna unidad en la que tenía algo que ver con el suministro, porque algunas veces parece que les traía pan o cosas de estas, ¿no? Y él nunca estuvo en el frente. Manoli, te estás poniendo perdida de harina. Échala con más cuidado. ¿Así?
Sí, así mejor, poquito a poco. Ahora viene la parte que más te gusta. ¡Amasar! Eso es, pero recuerda que al principio está pegajoso, hay que tener paciencia. ¡Ay, es que se pega mucho! Sí, es lo que te he dicho. Amasa mucho para que se vaya haciendo. Bueno, yo me marcho ya. ¿Estáis haciendo pan? Sí, aquí estoy enseñándole a Manoli. Voy a hacer unas barritas pequeñas. Muy bien. Yo me voy a la tienda. Cuando vuelva me quiero comer un poco de tu pan, ¿eh? Sí, papá, te lo guardo para la cena. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Muy bien, ya lo tienes. Ahora vamos a hacer unos cortes arriba suaves, así, con el cuchillo. ¿Para qué sirve hacer los cortes, mamá? No sé, es lo que pone en el libro. Yo creo que para que quede luego más bonito cuando lo saquemos del horno. Me gusta cuando el pan está tostadito por fuera. Eso es fácil. Hoy lo dejamos un ratito más en el horno, aunque hay que vigilar que no se queme. Al acabar la guerra, la familia volvió a la casa de la dehesa de la villa. Su padre se movió entonces para poder traer mucha harina desde el pueblo, Añover de Tajo. La tenían guardada en casa para hacer pan. En casa no había escasez. Yo jamás recuerdo escasez. Lo que sí recuerdo es un gran saco de harina y una aceitera enorme, es decir, de esas de hojalata. Sí que recuerdo una aceitera grandísima, llena de aceite, ¿no? Y recuerdo muy bien que mi madre aprendió a hacer pan, se compró un libro para cómo hacer pan y ella hacía pan todos los días en casa y a mí me dejaba a veces hacer barritas pequeñas y aquello me parecía maravilloso, ¿no? Lo que sí que es verdad es que cuando yo empiezo a ir al colegio y cogemos el metro y eso, sí que oigo, o porque me lo dicen mis tías, o mira, esa está haciendo extraperlo, ¿sabes? Es un poco que la palabra extraperlo, esa que tiene una palabra tan bonita, yo la oigo entonces y la oigo relacionada con gente que vende cosas en el metro, ¿no? Y luego ya sí sé, porque me cuentan, que venden unas bolsas que están hechas como de triángulos de piel, que las cortan de los asientos de los trenes, ¿no? Y entonces yo sí recuerdo haber visto en mi casa esas bolsas. Eran unas bolsas muy bonitas, hechas con triángulos de piel. Y parece ser que la gente que tenía tal necesidad de encontrar alguna manera de vivir, las recortaba de los asientos de la Renfe y después las cosían y las vendían de extraperlo. Por el principio, Manuela Carmena, Cadena SER. En la casa de Manuela Carmena se vivía bien, pero sin lujos. Cualquier compra se consideraba un despilfarro. Las 3 hermanas iban vestidas igual. Nosotros no teníamos ningún problema económico, ¿no? Yo la sensación que tengo es que éramos una familia austera, por supuesto, no sé cómo decirte, nunca se le ocurría a nadie pedir un juguete fuera de tu cumpleaños o los Reyes, es decir, era impensable. Es decir, sí podíamos comprar las recortables porque las recortables eran muy baratas. Y de vez en cuando, pues mi padre, cuando íbamos con él los domingos, nos compraba los tebeos. A nosotros nos gustaba mucho Pulgarcito y comprábamos el tebeo de Pulgarcito, mi hermana y yo, las 2 pequeñas. Y la mayor se compraba una revista que a mí me fascinaba, que se llamaba Mis Chicas, y que era una revista en la que dibujaba un señor que en su día fue muy famoso, que fue Moro, que hacía unos dibujos muy bonitos y que hacía muchos crismas y muchas cosas, ¿no? Mis Chicas fue una revista hecha desde San Sebastián en los años 40. Fue la primera revista femenina de la posguerra española y durante muchos años la única. Los contenidos se centraban en la pedagogía de los valores femeninos tradicionales: belleza, caridad, cocina y maternidad. Íbamos a un hotel, porque mi padre decía que como mi madre había estado, nosotros nos vamos a San Sebastián, porque a mi padre le gusta mucho el mar y adora San Sebastián. Él como comerciante,
le gustaba muchísimo los comercios que había en San Sebastián. Le parecía que eran muy interesantes, los miraba mucho, copiaba cosas y íbamos siempre un mes entero a San Sebastián. Sí, íbamos a la playa todas las mañanas, teníamos un toldo alquilado y entonces pues era la vida de la playa, ¿no? Y llegar allí y bañarte y después quitarte la arena de los pies, que me acuerdo que era un rollo. Mi madre nos quería siempre, que no quería que tuviéramos nada de arena, y es el recuerdo de eso de que te visten y que tú en el momento vas y pones el pie otra vez y otra vez se llena de arena, pero nos encantaba eso. Y al final, todos los años, cuando se acababa aquella temporada, nos traíamos un saquito de arena de la playa. Pero sí tengo el recuerdo de las conchas, la arena, bueno, una fascinación enorme por la playa. No tenía miedo al agua, aprendí a nadar pronto y no sé, era un poco San Sebastián era, bueno, había por ejemplo una muñeca que era solamente de San Sebastián, que se llamaba Maricris, que era una maravilla y que yo envidiaba mucho a mi hermana porque el cumpleaños de mi hermana era el 26 de julio y ella tuvo la suerte de que la compraron una Maricris porque le tocó en verano, ¿no? Y yo no. Manuela Carmena conserva a Manoli, la niña que creció jugando y haciéndose preguntas. Pues bueno, yo creo que queda que todos somos lo que hemos sido de niños, ¿no? Es decir, a mí me interesan muchísimo las infancias de todo el mundo, ¿no? Y cuando tengo la ocasión de leer la infancia de alguien, me encanta. Es decir, que me gusta muchísimo porque creo que las infancias pues condicionan lo que somos de la vida, ¿no? Y por eso me encanta ver los gestos y he disfrutado muchísimo con mis nietos y ahora con una nieta también que tengo todavía más pequeña, ¿no? Me encanta porque ves cómo están haciendo la persona, ¿no? Por el principio, Manuela Carmena. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Rocío Sánchez y Carlos Ródenas. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente, Javier Laorden y Santiago Antón Méndez. Con la colaboración especial de Matilda Donate. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.